Todopoderoso. Honramos al Dios por habernos permitido estar aquí una vez más. Este es nuestro espacio, Radio Retorno TV, con nuestro espacio Poder y Autoridad. Hoy nos hacemos acompañar de un hermano, de un ministro, un hombre de oración, nuestro hermano, él y cada uno de nosotros. Amén. Dios me le bendiga. Es un placer, amén, estar en este lugar, amén, transmitiendo la palabra del Señor. Mi nombre es Gregorio Guzmán. Amén. Es un placer para mí de estar con mi hermanito aquí transmitiendo las palabras del Señor. Aleluya. Quiero compartir, gloria a Dios, una palabra en este día. Gloria a Dios en Hechos, capítulo 16. Gloria a Dios, versículo 25. Gloria a Dios. Y gloria a Dios dice las palabras de Dios. La palabra de Dios sale en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dicen así. A medianoche orando Pablo y Silas y cantaban. De repente sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la casa se sacudían y gloria a Dios, y todos los presos lo oían. Y amén. Vamos a dejarlo ahí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias, gloria a Dios, por estas palabras, aleluya. Padre celestial, te adoramos, te bendecimos, te gloria. Es en el nombre de Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Alabanza. Damos gracias, Dios mío, por las palabras, porque son vida, son alimento. En el nombre de Jesús. Mira que vamos a hablar, Dios mío, de esta palabra, que sea de bendición para aquellos que van a escuchar esta palabra, gloria a Dios, y para nuestra vida también, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué tema vamos a tratar hoy, hermanito? Bueno, vamos a hablar de la oración. De la oración, un tema muy importante. Sí, Fluye ahí, hermanito. Sí, queremos hablar, gloria a Dios, de la oración porque es algo poderoso. Quiero poner un tema, gloria a Dios, este mensaje, es necesario orar. Gloria a Dios. Amén. Donde leímos en Hechos capítulo 16, 25, dice que este hombre, gloria a Dios, llamado Pablo y Silas, estaban cancelados, estaban metidos en lo más profundo de las cárceles. Allí los metieron presos por causa de que estaban predicando la palabra del Señor, gloria a Dios, y lo azotaron con vara, lo golpearon. Pero lo que me llama la atención, mi hermanito Wilton, que esta gente estando encadenado, estando las manos atadas, los pies dentro de un cepo, dice que oraban y otros cantaban a Dios. Y sabe que, Wilton, que la oración provocó como un rompimiento en las cárceles. La oración provocó, gloria a Dios, que Dios se mueva y que manifieste un gran terremoto, gloria a Dios, y las cadenas fueron rompidas, se rompieron, gloria a Dios, y todas las puertas, gloria a Dios, fueron abiertas. Por lo que provocó esto, gloria a Dios, fue la oración. Gloria. Fue la oración. Entonces hay un poder, hay un secreto, gloria a Dios, en la oración, gloria a Dios, de que todo aquel que estaba cautivo juntamente con él, con Pablo, dice que fueron libres, que encasaron salvación, vida eterna. Entonces lo que provocó esto fue la oración. Entonces le quiero decir, gloria a Dios, es necesario orar para que pueda haber un rompimiento, gloria a Dios, en tu familia, en tu ministerio, para que pueda haber un desarrollo, gloria a Dios. Gloria es el nombre del Señor. Hermanito, entonces tú estás expresando que cuando Pablo y Silas, estando presos en la cárcel, aún siendo maltratados, los pies en un cepo, sabemos que estaba en una condición muy deplorable, una condición muy fuerte, pero aún ellos estaban así. Lo que ellos hicieron fue orar, y la oración fue que provocó un rompimiento en la cárcel. La oración fue lo que provocó una liberación en la vida de estos hombres. Es decir, que para que haya un rompimiento en nuestras vidas, para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, hay que ser un hombre de oración. Eso es lo que tú quieres decir, que para que el poder de Dios sea visible o sea palpable a través de ti, tú tienes que ser un hombre de oración. Claro. Sí, porque la oración es como un teléfono, gloria a Dios, para conectarse con el Dios del cielo. Un ejemplo, si tú estás en tu casa, yo aquí, gloria a Dios, yo cojo el teléfono y te llamo, es una conexión, gloria a Dios, y sabes dónde tú estás. Entonces así mismo, cuando yo voy a la intimidad, al secreto, gloria a Dios, cuando yo entro en una oración, estoy hablando con el Padre, hay una conexión con Dios y conmigo. Ejemplo, siempre las mujeres cuando van con su esposo a la intimidad, gloria a Dios, tienen relación, entonces se manifiesta en público que salió embarazada, para poder ver una manifestación en público, porque hubo un secreto, hubo una intimidad. Entonces cuando se habla de oración, se está hablando de intimidad, se está hablando de secreto, y que lo que tú haces en el secreto a través de la oración se va a manifestar en público.
no puede ver un milagro en público si no ve un milagro en el secreto. ¿Cómo tú puedes ver un milagro en público si tú lo ves en el secreto? ¿A través de qué? De la oración. Gloria, quiere decir que las cosas se efectúan primero espiritual y después que espiritual se efectúan o que uno consigue a través de la oración la manifestación del Dios Todopoderoso. Cuando uno va a lo público, Dios, como evidencia de que hubo un secreto en tu vida con Él, te hace manifestar ese secreto que tú tuviste con Él. Pero una cosa, manito, tú eres un hombre de oración. Y dime, para tú llegar a ser un hombre de oración, hay que ser sufrido. Para ser un hombre de oración hay que ser muy fuerte, golpeado. Háblame de tu vida, háblame de tu ministerio, háblame de tu pasado para tú llegar a ser un hombre de oración. Bueno, para ser un hombre de oración, gloria a Dios, un momento en mi principio tuve un proceso demasiado fuerte. ¿Cuál fue? Primero fue mentalmente. ¿Cómo es así? Si tenía problemas de aprendizaje, tenía poca capacidad para aprender. Gloria a Dios, mi madre, gloria a Dios, me apuntó a una escuela, gloria a Dios, de esa gente que trataba con gente que tenían problemas, gloria a Dios. Correcto. Y sabe que mi mamá pudo pagar más de 300,000 pesos para que yo pueda aprender. Ese fue el primer proceso que yo viví. Y nunca podía captar, no podía nunca recibir las palabras, lo que me enseñaban aquella gente. Gloria a Dios, en un momento me botaron porque en un momento mi mamá dijo de pagar dinero. Entonces, gloria a Dios, lo que aconteció fue que cuando acepto a Cristo, vengo a Jesús, gloria a Dios, Dios me llama a tiempo completo. Quiere decir que la sociedad, tú siendo un hombre que tenía dificultad para el aprendizaje, tu madre te inscribe en escuela especial, es así, ¿verdad? Sí, sí. Para que tú tengas la oportunidad de manejar el aprendizaje. Pero ¿qué acontece? ¿Te votan porque tu madre desistió o te votaron porque ellos veían que en ti no había oportunidad de tú aprender? Bueno, tenía casi más de 3 años, gloria a Dios, estudiando de 8 a 4 de la tarde, gloria a Dios, en ese lugar. Y la clase no captaba, no podía recibir nada, gloria a Dios. Y sabe que mi mamá se cansaba de pagar dinero. En un momento dejó de pagar dinero aunque cogía clase. Y no me dieron examen, me votaron. ¿Sabe por qué? Porque ya mi mamá quedó debiendo, gloria a Dios, como 10,000 pesos. Y en un momento me sacaron, me votaron. Pero y después de eso, que tú entras al Evangelio, que tú acabas de expresar, después que tú entras al Evangelio, háblame de ese punto ahí, de esa estrategia. Bueno, gloria a Dios, hubo una separación de mi madre y yo, y hubo un proceso muy fuerte. ¿Sabe por qué? Ella comenzó a maldecirme, ella decía que era hijo del diablo y eso me golpeó fuertemente. Lo que hacía era que iba a un monte, gloria a Dios, y comenzaba a llorar, a abrir mi corazón a Dios porque no sabía con quién compartir, porque no tenía amigos. Gloria. Entonces, entonces lo que me llama la atención allí, gloria a Dios, comencé a orar, a amanecer de rodillas, cantando, adorando a Dios. Un momento los procesos fueron tan fuertes que los impedí acá también mordían. Y yo lo que quería es conocer a aquel Dios que me llamó. Gloria. Y eso te enseñó a ser un hombre de oración hoy en día. Claro, claro. ¿Sabes? La oración es tan fuerte que cuando comencé a orar en el monte, aquí, gloria a Dios, Wilton, fue algo tan poderoso, tan fuerte. ¿Sabe por qué? Que cuando los empeñé, las culebras me mordían, eso me empujaba aquí, porque mi oración provocaba algo en el mundo espiritual, un rompimiento, un secreto muy fuerte. Y en el 2015, en el día 4 del 2015, en el 2012, algo aconteció. ¿Sabe? Que Dios me llama a tiempo completo. Y yo voy a entrar a algo más profundo. ¿Sabes? Yo no sabía de letras, no sabía leer, no sabía nada, no captaba nada. Te dije que tenía problemas de aprendizaje, algo muy fuerte. Cuando yo me llamo a tiempo completo en el 2015, ¿sabe qué aconteció? Yo me metí en ayuno y oración. Y ¿sabe qué? Por eso dije, es necesario orar. Mire lo que provocó la oración. Yo escuché la voz de Dios que me dijo, entra en oración, en ayuno, abre la Biblia, alaba santa, alaba que. Y ¿sabe qué aconteció? Malá canta, alaba. Yo agarré la Biblia y comencé a leer, sin saber leer.
Está aquí. Entonces, la oración provocó que el cerebro se me abre, gloria a Dios, Dios entró la ciencia, gloria a Dios espiritual, porque la ciencia humana no provocó nada en mí aprender, gloria a Dios. Muchos maestros, muchos profesores trataron de aprender, que yo aprenda, aún mi madre se empujó, se entregó para que yo pueda aprender, pero nunca pude aprender, gloria a Dios. Entonces, cuando me metí en ayuno en oración dentro de un monte, gloria a Dios, sabe que con la Biblia, eso provocó que yo aprenda a leer. Eso provocó, gloria a Dios, que el cerebro comienza a agarrar y a captar lo que Dios estaba leyendo. Gloria a Dios, eso fue que provocó que la oración. Entonces es necesario orar para que lo que tú no sabes te enseñe y que te capacite. Gloria a Dios. Gloria, hay gente que va, Dios mío. Tú, manito, tú estás diciendo que cuando tú abriste la palabra de Dios, aún tú sin saber orar, el Espíritu Santo te dio a entender y te enseñó a leer ese mismo instante. Gloria, es decir, que para Dios no hay límite. Es decir, que el poder de la oración es un secreto muy fuerte, un misterio demasiado terrible, que hay que preocuparse, que hay que interesarse en conocer lo que Dios tiene para con uno en el secreto, para que Dios lo manifieste en público, pero es a través de la oración. Claro. Es decir, que hay que ser un hombre de búsqueda, hay que ser un hombre de continuidad, hay que ser un hombre de perseverancia en oración firmemente. Daniel recibió bendición de parte de Dios, pero a pesar porque era un hombre de oración. Aun cuando el príncipe de Persia se opuso para que este hombre reciba la bendición, este hombre se mantenía orando fielmente, se mantenía en el secreto, pidiéndole al Dios Todopoderoso para que haya una manifestación. Gloria a Dios. Pero quiero decirte algo más profundo, gloria a Dios, a causa de mi proceso, lo que me empujó más ahora a acercarme más a Dios. Sabe que cuando siempre me tocó a ministrar las palabras de diferentes lugares, yo tengo un problema, de que tenía, porque ya Dios me sanó, es que las lenguas se me enredaban. Y siempre cuando me tocaba ir a predicar, alabados a Dios, yo iba a oración, le decía, Señor, permíteme que la lengua no se me enrede en medio del mensaje, porque tenía miedo, eso es lo que me intimidaba, me encerraba. Y una de las oraciones especiales decía, Señor, por favor, enderezame la lengua, no me permita trancarme, gloria a Dios. Y sabe que mientras yo estoy orando, esa era una oración especial para mí, cuando yo comencé a orar, a interceder, entonces cuando yo iba al público a predicar la palabra, la lengua no se me enredaba. Ahora, ¿qué provocó eso? Fue la oración a donde en el secreto, en la intimidad, gloria a Dios. Entonces, Dios, por su gracia, por su misericordia, la lengua no se me enredaba en público. Gloria sea el nombre del Dios Todopoderoso. Es decir, tú eres un milagro andando en la calle. Tú eres una evidencia del poder de la manifestación del Dios Todopoderoso. Porque a pesar de que te enseña a leer, también te da la facilidad de que tu lengua no se enrede para que la persona pueda entender el mensaje que tú le estás llevando a la audiencia. De que las personas puedan captar y aprender de ti como evidencia. Yo sé que tú eres un ejemplo para muchas personas que quizás estén pasando por esta dificultad que tú tuviste en aquel entonces, que como testimonio de lo que tú viviste puede edificar a alguien, va a edificar la vida de alguien que esté atravesando lo mismo, de alguien que quizás esté turbado, que quizás diga, yo no tuve la oportunidad de ir a una escuela y aprender a leer, pero Dios lo puede hacer todo. Tú hoy, esta noche, tú estás desatando una revelación de que Dios, aleluya, todavía Dios hace milagros, todavía Dios hace proeza, porque tú eres una evidencia. Claro, espera, le voy a decir que yo sé que hay personas que van a escuchar esto, y yo sé, sabe que tú tienes la esperanza de que si tú vienes a Jesús, amigo, y no sabes de letras, no sabes la palabra, nada, te voy a decir, a través de la oración, a través de la palabra, tú vas a aprender. ¿Sabes algo? Aún mi propio nombre, yo no sabía decirlo. Y ¿sabe qué, Wilton? Algo tan fuerte, tan poderoso, que lo que me golpeaba era que la gente me preguntaba, ¿cuál es tu nombre? Y yo decía Edward, y yo sabía decir Edward, no sabía decir Gregory, mi propio nombre, yo no lo sabía decir. Y yo un momento dije, Señor, necesito que tú endereces la lengua, estoy cansado de hablar mentiras, yo necesito que tú me enseñes a decir mi propio nombre, yo no quiero decir otro nombre. Y sabe que fue a través de la oración, a través pidiéndole a Dios, ahora Dios me enseñó a decir mi propio nombre. Entonces te vengo a decir, la persona cual que me va a estar escuchando, gloria a Dios, ¿sabe qué?
no hay nada imposible para ti, para Dios. Dios, si viene a Cristo, sabe que Dios te va a enseñar, Dios te va a transformar, te vas a cambiar y te va a enseñar lo que tú en verdad necesitas. Es por ahí a través de la oración, a través de la palabra. Claro. Gloria, ¿no? Esto es algo demasiado fuerte. Sabe que la oración, tú decías ahorita que la comunicación a través del teléfono nos facilita hablar. La oración es irse a la intimidad. El problema de hoy en día es que muchos todavía no han podido crear una intimidad con el Señor. Por eso no hay un resultado de un embarazo en la vida de muchos creyentes, de muchos hombres de Dios, de muchos hombres y mujeres que tienen muchos años en la iglesia, y aún personas que desconocen, Gregory, su llamado espiritual, porque aún no se han dedicado a conocer, a tener una intimidad con el Señor. Así como tú explicabas ahorita, es necesario que la persona tenga una intimidad con el Señor para que pueda haber un resultado de un embarazo, para que pueda haber un resultado de lo que Dios tiene para contigo. Es necesario orar para que tú conozcas lo que Dios tiene para tu vida. Si tú no oras, si tú no te metes en el secreto, lamentable el caso, tú no vas a poder ver manifestación, tú no vas a poder ver milagros, tú no vas a poder ver proeza, porque tú no eres un hombre de oración. Necesitas orar para que ser un hombre de oración, para ser dirigido por el Espíritu Santo. La Biblia dice que por más torpe que uno sea, el Espíritu de Dios no va a dejar que uno se extravíe, siempre y cuando tú seas un hombre de oración. El pueblo de Israel, Dios le daba la oportunidad de ser galardonado, de ser bendecido, era porque eran hombres que oraban al Señor antes de tomar una acción. Es decir, cuando el pueblo de Israel perdía batalla, que se desenfocaban, era porque hacían las cosas cuando se dirigían sin consultar al Dios Todopoderoso. Que es necesario consultar a Dios antes de actuar. Es necesario ir a los secretos. La Biblia dice que el que tuvo en los secretos fue que vio. O sea, Gloria. Tú me estás hablando de la oración. ¿Sabes por qué venimos con el tema? No es necesario orar. La palabra que dice en Hechos de capítulo 4, en Hechos está, la Biblia dice que cuando Pedro estaba encarcelado, dice que había una iglesia, en el capítulo 5 de Hechos, dice que hacía oración sin cesar por causa de Pedro. ¿Y sabe lo que aconteció? En el versículo 7 la Biblia dice que Dios envió un ángel y sacó a Pedro, dice que lo cortó por lo que lo estaba golpeando, gloria a Dios. Dice que levantó y las cadenas se rompieron, las puertas fueron abiertas, gloria a Dios. Pero ¿qué provocó que el ángel se manifieste en la cárcel? Fue la oración de la iglesia. Y quiero decirle a cada creyente, gloria a Dios, que está escuchando esta palabra, gloria a Dios, sabe que la gente serán libres, tu familia serán libres, es a través de la oración, porque la iglesia hacía oración a favor de Pedro, y Dios envió un ángel. Y mira lo que provocó la oración, que se manifiesta un ángel dentro de la cárcel. Y hubo un rompimiento. Pablo, este hombre llamado Pedro, fue libre por causa de la oración. Entonces, no se fue a través del chisme, de otras cosas, sino fue a través de la oración. Entonces, es necesario orar para que las cadenas se rompan, las cárceles se abran. Y es necesario para que se manifieste la salvación para tu vida y para la vida de tu familia, y a través de la oración. Oye, bienaventurado el varón que deposita en Jehová su confianza. Tú depositas en Jehová tu confianza cuando tú eres un hombre de oración. Vemos que Pedro, cuando iba caminando a la hora novena al templo, había un hombre pidiendo limosna. Había un hombre que quizás acostumbraba a ese horario ir a pedir limosna. Pero este hombre que le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, recibe. Este hombre le dio de lo que tenía porque era un hombre que buscaba a Dios en lo secreto. Este hombre dio de lo que tenía y vio evidencia del poder de Dios porque era un hombre de oración. Y es necesario ser un hombre de oración para poder ver la manifestación del Dios Todopoderoso. Hoy en día vemos personas, vemos hombres y mujeres de Dios que Dios la utiliza de manera especial porque son hombres y mujeres de oración. El que tuvo en el secreto fue que vio y oyó lo que el Padre manifiesta en lo secreto para que se manifieste en público. Vemos que un hombre llamado Elías se le para y dice, mira, viva Jehová en cuya presencia estoy, que en estos años no caerán lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Yo estoy seguro que Elías, antes de declarar esta palabra en lo público, hubo una revelación en lo secreto
que le manifestó a Elías lo que iba a acontecer, y cuando él se para en lo público y confiesa lo que el Dios le, aleluya, le reveló en los secretos. Por eso vemos un cumplimiento que este hombre, la lluvia, no hubo lluvia durante 3 años y medio, porque este hombre se mantuvo y declaró una palabra, porque era un hombre de oración. Es decir, que un hombre de oración puede pararse hoy en día y decir: mira, mi familia, en el nombre de Jesús de Nazaret, diablo, te ordeno que lo suelte. El que está involucrado en el alcohol, el que está involucrado en los vicios, el que está involucrado en las drogas, decir: miren, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo ordeno, establezco el orden de Dios sobre mi familia. Hasta hoy llegaste, aleluya, a mujeres que están batallando con su matrimonio. Es necesario que te ponga en pie de guerra y diga: mira, mi matrimonio en el nombre de Jesús de Nazaret, hasta hoy, aleluya, llegó, aleluya, el desorden. Hasta hoy llegaste, Satanás, haciendo la guerra a mi matrimonio. Hasta hoy vengo hablando con alguien que se pare y le diga a mi familia, que aleluya, mi matrimonio, mi hogar, aleluya, mi trabajo, todo lo que tú entiendas. La Biblia dice que todo lo que pidamos al Padre creyendo os serás dado. Es decir, que para Dios no hay límite, para Dios no hay limitaciones. Lo que nos limitamos somos nosotros, porque en el secreto está en la oración. Y es necesario orar para que entienda y conozca lo que Dios tiene para contigo. Aleluya. Es algo tan poderoso. Tú me mencionaste el nombre llamado Elías, gloria a Dios. ¿Sabes? Tú desarrollaste un tema muy profundo de la oración, de la lluvia. Pero en Santiago capítulo 5, 17, la Biblia dice que para poder cerrar los cielos por 3 años y 6 meses, gloria a Dios, que el apóstol Santiago lo habla más claro, dice que este hombre hubo una oración larga, un tiempo largo de oración, antes de hacerle frente al rey acá, gloria a Dios, hubo un tiempo largo de oración. Pero la Biblia dice que era hombre sujeto, apasionado, a deseo carnal, igual que nosotros. Entonces, ¿quién te impide a mí, gloria a Dios? ¿Quién te impide, creyente que me está escuchando, detener la creación de Dios, cerrar los cielos por 3 años y medio? ¿Quién te impide, gloria a Dios, que el poder de Dios se manifieste en ti? Si Elías era sujeto a pasión, a deseos carnales, igualmente a la nuestra, dice, dime, ¿quién te impide que descienda fuego del cielo? ¿Quién te impide cerrar los cielos por 3 años y medio? ¿Quién te impide que los milagros se manifiesten si este hombre era sujeto a pasiones carnales? Yo quiero que tú me desarrolles ese tema, por favor, porque si era hombre sujeto a pasiones carnales por nosotros mismos, entonces dime, ¿quién te impide eso, manito? Tú sabes que, manito, que el secreto está en morir a la carne. El secreto está en uno sacrificarse, uno negarse a sí mismo. El mismo Jesús dijo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Gloria sea el nombre del Señor. El secreto está en negarse en uno mismo, y emprender la huida a lo que Dios quiere que uno llegue. Es decir, que Elías, siendo un hombre sujeto a pasiones, Elías, aleluya, se sacrificaba él mismo su propia carne. Aleluya, él golpeaba. O sea que nuestras luchas, aleluya, nuestra lucha mayor, la lucha más fuerte que tenemos es contra nuestra propia carne. En la Biblia dice: cuídate de la que duerme a tu lado, no es de la esposa, es de tu propia carne. Cuídate de tu carne que duerme a tu lado. Que esta carne que tenemos es peligrosa. Esta carne que tenemos le gustan mucho los deseos de la carne, mucho las pasiones y las cosas juveniles. Pero que tenemos un Espíritu Santo, un Espíritu de Dios que nos guía, un Espíritu de Dios que nos da la fortaleza, siempre y cuando nosotros decidamos seguir los pasos de Cristo. Es necesario morir a los deseos, es necesario morir al yo, es necesario morir a todas estas cosas y vivir para Cristo. Ya no, la Biblia dice: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. El apóstol, cuando dice esta palabra, él se está negando a su propio deseo, él se está negando a todo lo que su carne quizás le quiera. En ese instante él dice: no, es que ya no vivo yo, que ya no son mis deseos, ya no son mis pasiones, ya no son mi voluntad, es la voluntad de Cristo en mí. Ya no son lo que yo quiera hacer, es lo que Dios quiera que yo haga. Es que cuando tú eres un hombre de oración, tú eres dirigido. Cuando tú eres un hombre de oración, tú eres guiado. Y eso es lo que hace falta hoy en día: ser guiado por el Espíritu Santo, o dejarse guiar por el Espíritu Santo siendo un hombre de oración. Cuando tú eres un hombre de oración y sabes dirigirte por el Espíritu Santo. Si no eres hombre de oración, es imposible que tú te dejes dirigir por el Espíritu Santo.
¿Sabes? Tú me estás hablando de que Pablo sometió su carne, su deseo. La Biblia dice, el mismo apóstol Pablo está hablando en Romanos 8:3, dice, pues cuando éramos posibles de la ley, pues cuando éramos débiles de la carne, Dios enviando a su Hijo a semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, como el pecado, ¿a dónde? En tu carne. ¿Sabes? Dios envió a Jesús semejante igual que tú, y que yo también, con carne, dentro de un cuerpo de pecado. Pero saben que como Él sometió el pecado y sometió también la carne, entonces nosotros también tenemos la potestad, la autoridad de que de someter también el pecado, también la carne. ¿Cómo así? Sí, en su nombre, a través del nombre. La Biblia dice que todo se somete bajo el poder de Dios, solamente en el nombre de Jesús. Y si nada se va a someter sino en el nombre de Jesús. Ahora, como Jesús también dentro de un cuerpo de carne de hombre sometió el pecado, también nosotros dentro de un cuerpo de tenemos también la potestad, la autoridad de someternos. La Biblia dice, Mateo 10, dice que Jesús llamó a los 12 discípulos para entregar la autoridad, para echar fuera todo espíritu del mundo, para echar fuera toda dolencia, toda enfermedad, dando a entender que si tú le sirves a Cristo, tú tienes una autoridad. Gloria. Si tú eres discípulo de Jesucristo, tú tienes un poder, tienes una autoridad sobre tú mismo, someter tu carne y tener el poder, tener la autoridad de someter tus deseos y aún de echar fuera los espíritus de los cuerpos. Oye, nosotros tenemos tantas cosas en nuestras manos, que desconocemos lo que Dios quiere hacer con uno, o desconocemos lo que podemos hacer a través del Espíritu Santo con lo que Dios ha delegado en nuestras manos. Para uno conocer, es necesario, oye, ¿qué pasa, Reuri? El problema también de hoy en día es que estamos falta de identidad. Las personas no se conocen en ellos mismos. La persona, para tú ser un hombre de oración, tú tienes que tratar de conocerte a ti mismo. Tú tienes que saber cuáles son tus debilidades. Tú tienes que saber cuál es tu fortaleza. Y el Espíritu de Dios dice que Dios se fortalece en medio de tu debilidad. Entonces, si Dios se fortalece en medio de tu debilidad, es necesario tú conocerte a ti mismo. A veces no creemos ni nosotros mismos en el potencial que tenemos. Hay personas que confían más en nosotros lo que tenemos que en nosotros mismos lo que tenemos. Hay personas que tú estando en el suelo dicen tú eres un hombre de Dios. Hay personas que dicen no, tú tienes un potencial fuerte de parte de Dios, tú tienes algo lindo de parte de Dios, que conocen lo que tú tienes de parte de Dios y tú desconoces lo que tú tienes. Por eso hay personas que creen más en uno que uno mismo creer en uno. Oye, hay algo, Gregory, mira. La Biblia nos enseña, hubo un hombre que dijo, mira, tú sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Este hombre quizás no tenía conocimiento arqueológico de que la tierra era que giraba alrededor del sol, pero Dios, entendiendo qué era lo que este hombre quería, Dios detuvo la rotación de la tierra para que haya un cumplimiento conforme a la palabra que este hombre acaba de declarar. Porque eran hombres y mujeres de oración que hablaban al Señor en lo secreto y Dios le compensaba en público. De inmediatamente este hombre dijo, todo sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Jalón. Es que era necesario que el sol se detuviese en dicho lugar para que ellos reciban la victoria. Y Dios, como te dije ahorita, sabiendo la necesidad de lo que ellos querían expresar, Dios le bendijo o le honró conforme a lo que ellos estaban pidiendo. Que hay cosas que Dios te va a honrar, Dios te va a bendecir, aunque quizás tú no tengas conocimiento bien pleno de lo que tú estás pidiendo. Dios te va a bendecir honrándote porque tú eres un hombre y mujer de oración. Sabemos, Gregor, que hoy en día hay personas que se han dedicado a orar, hay personas que se han dedicado al secreto, a vivir, a habitar en los secretos. Porque el que vive en los secretos vive como avanzado en el tiempo. El que vive en los secretos, Dios le revela, Dios te revela al que vive en los secretos, lo que se va a manifestar, Dios te lo revela antes que se manifieste. Ya para ti no hay cosa que venga por sorpresa, ya a ti no te sorprende nada, porque Dios te manifiesta a ti lo que has de acontecer. Dios te habla a ti lo que has de manifestarse en las naciones. Dios te revela porque tú eres un hombre y una mujer dirigida por el Espíritu Santo. La Biblia dice que no hay nada que le acontezca a su siervo antes que Dios no revele a su siervo los profetas, pero para Dios revelar a su siervo los profetas es necesario que haya una intimidad con los profetas. Es necesario que haya una intimidad para que haya una revelación, porque la revelación llega al hombre que tiene intimidad. Mira,
tú me traes un tema muy profundo, que el secreto. ¿Qué es el secreto? La Biblia dice en Jeremías 23, 18, el que estuvo en el secreto de Jehová vio y oyó su palabra, quien estuvo atento a la palabra y la oyó. Para poder yo escuchar, tengo que estar en el secreto. Para estar atento a la voz, yo tengo que estar en el secreto. Para yo poder ver lo futuro, tengo que estar en el secreto. Orando, intercediendo. Gloria a Dios. La palabra orar es clamar, interceder, suplicar al Padre para que Dios te pueda responder. Si tú me estás hablando de secreto, la Biblia dice, gloria a Dios, en Primera de Reyes, capítulo 17, 19, dice que cuando el hijo de la viuda se murió, esto es muy profundo, mi hermanito, ¿sabes lo que aconteció? Dice Elías, dame acá tu hijo, dice que se subió al aposento donde ella habitaba, dice que lo acostó en la cama, dice, la palabra aposento es una intimidad, un secreto, dice que se acostó sobre el niño, dice que clamó 3 veces, oró 3 veces, dice que Dios escuchó y clamó la oración de Elías y volvió otra vez el espíritu, el alma, gloria a Dios, y el niño estaba muerto y vino vida sobre él. Ahora, ¿qué provocó esto? Fue la oración, el secreto, la intimidad. Oye bien, tú no le puedes dar vida a gente en público sin tú darle vida en el secreto. No, tú no estás entendiendo todavía. Tú no estás entendiendo todavía. Para yo transmitirles vida, aliento de vida a la gente que está muerta, espiritualmente hablando, aún muerta, carnalmente, tengo que llevarlo en el secreto. ¿Sabe por qué? Porque en el secreto es el poder, que es la manifestación, lo sobrenatural. Es en el secreto, es en la intimidad. No puede haber manifestaciones sobrenaturales en el público, son todavía verlo en el secreto. Aún la viuda, cuando este hombre descendió con el niño vivo, se sorprendió y dijo, ahora reconozco y entiendo que la palabra de Dios en tu boca son verdaderas. Dando a entender, porque hubo una manifestación de secreto, no va a haber una palabra verdadera en público, son todavía en el secreto. Desarrollame eso, por favor. Sí, tú sabes que para haber una manifestación en el secreto, en público, primero tiene que acontecer en el secreto. Es decir, que primero uno tiene que romper la cadena en el secreto, que echar los espíritus inmundos fuera en el secreto, que los demonios en el secreto te conozcan, que los espíritus inmundos, por eso vemos que hubo un hombre cuando dijo, yo conjuro y reprendo en el nombre de Jesús que predica Pablo, que el espíritu inmundo dice, bueno, a Pablo lo conozco y sé que es Jesús, pero ustedes quiénes son. Es decir, ustedes no tienen identidad, ustedes no son conocidos en el mundo espiritual, ustedes no pueden hacerle reprensión de nada. Por eso vemos personas hoy en día que se cansa de haciendo reprensión y echando espíritu inmundo fuera y no ven manifestación de nada porque no hay una intimidad en ello. Para que tú hagas que un espíritu inmundo de enfermedad salga de la vida de la persona, tú tienes que primero atarlo en el secreto. Claro. Tú tienes que primero desautorizar ese espíritu inmundo en el secreto, en oración, en la intimidad con tu Padre. Y después que tú lo desautorices en el secreto, cuando tú vas a lo público, tú no tienes ni que orar, tú solamente tienes que decir, mira, en el nombre de Jesús, Dios, denos que salga. Y el espíritu inmundo automáticamente va a salir corriendo porque te conoce en el secreto. El espíritu inmundo va a entender, no, ciertamente, Gregory es un hombre de oración. Este hombre en los secretos a las 3 de la mañana, este hombre de madrugada estaba orando, este hombre estaba gimiendo, este hombre estaba haciendo algo de parte del Señor. Y los espíritus inmundos se van a sujetar, pero un hombre de oración. Por eso vemos que los discípulos cuando fueron a reprender, ¿qué pasó? El Señor, pero tus discípulos no pudieron hacer nada. Y Jesús, ciertamente, no, que es que tu espíritu inmundo sale, sino con ayuno y oración es necesario orar, es necesario ayunar para ser conocido en el mundo espiritual. Cuando tú seas un hombre conocido en el mundo espiritual, cuando tú seas conocido en la intimidad, tú vas a ser reconocido. Aleluya, oye, escucha esto. Tú vas a ser reconocido en la tierra, literalmente. Pero necesitas ser conocido en el mundo espiritual para ser reconocido en la tierra. Mira, hay algo muy poderoso. Tú me estás diciendo a mí que hay gente que cuando están en público se cansan de reprender los demonios. Y aún los demonios se burlan de ellos. ¿Sabes por qué? Porque no hubo una intimidad, no hubo un secreto. Entonces se cansan de manifestar algo en público sin conocerlo en el mundo espiritual, en secretos. Y te voy a decir algo, gloria a Dios, algo muy poderoso. De que las palabras dicen, gloria a Dios, de que en Santiago capítulo 5, 13, cuando se está hablando de oración, la Biblia dice que si entre vosotros
alguno está afligido, gloria a Dios, golpeado, que haga oración. Gloria a Dios. No te pongas a llorar, no te pongas a quejarte, que Dios se olvidó de mí. No. Ponte a orar, comienza a orar, a interceder. Oye bien, aquel que está afligido, aquel que está golpeado, aquel que no tiene esperanza de vida. Gloria a Dios, te vengo a decir, gloria a Dios, es necesario orar para que el Espíritu de Dios venga sobre ti con poder. La Biblia dice, en Hechos capítulo 4, 31, dice que donde estaban congregados, gloria a Dios, dice cuando terminaron de orar, dice que el lugar tembló. Y todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Dando a entender, gloria a Dios, donde tú estás, comienza a orar, comienza a interceder. Y cuando tú termines de orar, gloria a Dios, mira, vendrá el Espíritu Santo sobre ti con poder, con señal. Lo dice la Biblia en Hechos capítulo 4, gloria a Dios. Y hubo una manifestación. Y todos aquí fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaron con denuedo la palabra de Dios, con conocimiento, con sabiduría. Gloria a Dios. El día de hoy, el que no sabía de letras, no sabía hablar bien, está hablando con denuedo, está hablando con conocimiento, con sabiduría. Pero ¿qué provocó esto? Fue la oración. Sí, es que el bíblico dice, no salgan de Jerusalén hasta que no sean invertidos, hasta que no sean llenos del poder del Espíritu Santo, no salgan. Manténganse ahí en lo secreto, ahí buscando. En pocas palabras, no salgan a manifestar en público lo que tú no conseguiste en el privado. Aleluya, gloria. Oye, es algo tan por ahí que tú nunca puedes irte a la nación afuera, vacíos, secos. Tú me estás hablando a mí, gloria a Dios. No, es que tenemos mucho tumbapolvo, Gregory. Tenemos mucha gente que están contando con la unción del otro. Tenemos mucha gente que salen a la calle contando con la unción del otro y reprendiendo con la unción del otro, aún ellos no teniendo nada. Es lo que está pasando. Por eso hoy en día vemos, yo he tenido experiencia, ministro, de personas que los espíritus mundos le dicen, mira, ¿qué es lo que tú me estás reprendiendo a mí si tú no tienes autoridad? ¿Qué tú estás haciendo? Porque no son conocidos espiritualmente. Es decir, para tú hacer algo, para tú manifestar en público, tú tienes que tener una... No salga el Espíritu Santo, no salgan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Es necesario ser lleno del Espíritu Santo para poder salir. Te quiero desarrollar algo. Dice la palabra que cuando Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo, por aquel hombre llamado Juan, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Pues hay unas 40 días, 40 noches. Él fue a capacitarse, él fue a prepararse, entrenar, aleluya, entrenarse, gloria a Dios en el Espíritu, a prepararse para que cuando venga el tentador, gloria a Dios, estés capacitado, estés preparado. Fue lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando él pudo vencer a Satanás, gloria a Dios, después que ha ayunado 40 días y 40 noches, gloria a Dios. ¿Sabe por qué él pudo vencer? Porque estaba capacitado, estaba preparado, estaba lleno. Dice que cuando él pudo vencer a Satanás, dice que los ángeles vinieron a servirle. ¿Cómo tú quieres que los ángeles te vengan a servir si tú no eres hombre de oración? Puesto, si tú no eres hombre de oración, ¿cómo tú quieres que Dios se mueva a tu favor? Porque Jesús, los ángeles vinieron a servirle. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración. Él se entregó, se negó su propia carne, su deseo en el desierto. Él fue a morir en su carne al desierto. Y lo que me llama la atención, que él fue llevado por el Espíritu, por él dice que él salió bajo el poder. Algo más poderoso. Mira, él fue llevado por el Espíritu, entonces, y después salió bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces no solamente fue lleno del Espíritu Santo, también salió con el poder, salió con la autoridad. Entonces todos los demonios, gloria a Dios, cuando él salió en público, los respetaban. Ahí viene Jesús, temblaban ante él, porque era un hombre de oración, era un hombre capacitado. Yo quiero que tú me hables de los ministerios, por favor. Quiero desarrollar algo muy poderoso. Mira, ya el tiempo está un poquito corto para abundar concerniente a ese punto. Que quisiera hablar un poquito de esto, pero para culminar este espacio, Gregory, porque ya el tiempo está un poquito más o menos. Mira, Jesús, cuando se está despidiendo de sus discípulos, le dice, mira, yo miré pues a preparar morada. Dice, pero yo miré, volveré y me tomaré a mí mismo. Quizá los discípulos, literalmente en ese espacio, no entendieron qué Jesús estaba expresando. Y cómo es necesario que tú te vas a ir, volverá y te tomará a ti mismo. Es decir, que para también nosotros recibir y ser bendecidos por Dios y recibir el galardón de recibir al Cristo
tenemos que ser semejante a Él. Pablo dijo, sé pues imitador de mí como yo de Cristo. Para uno ser bendecido con el Espíritu Santo, hay que ser semejante a Cristo. Porque Cristo no va a tomar una iglesia que no se parezca a Él. La iglesia que Cristo va a tomar es una iglesia que se parezca a Cristo. Una iglesia que tenga la identidad de Cristo, que se parezca a Cristo. Que le digan a la iglesia, como le decían a los discípulos, pero ustedes se parecen a Él, pero hablan igual que Él. Pero ustedes son también de ellos, que te confundan como, aleluya, que te confundan como confundieron a los discípulos conforme a Cristo. Que te digan, tú te pareces a Él, que te digan, tú eres cristiano, tú eres una sierva, tú eres un hombre de Dios. Porque Cristo vas a tomar a alguien que se parezca a Él. Porque Él dijo, yo me iré y volveré y me tomaré a mí mismo. Es necesario ser semejante a Él para ser tomado. Porque Él dijo, me tomaré a mí mismo. Y el mensaje que le tengo hoy a la audiencia, a la persona que escuchan este espacio de Radio Retorno TV, es de que te invito a que seas un hombre de oración. Te invito a que te enfoques, aunque ser un hombre de oración tiene mucho sacrificio, tiene mucho precio que pagar, pero hay que involucrarse en la oración, hay que hablar menos y orar más. Tú puedes orar el día entero, tú puedes orar trabajando, tú puedes orar conduciendo, tú puedes orar comiendo, tú puedes orar durmiendo, tú puedes orar. Hay que mantenerse una vida diaria de oración. Este es nuestro espacio Radio Retorno TV. Nos sentimos bendecidos por nuestro hermano Gregory, que estuvo con nosotros compartiendo un testimonio muy fuerte. Y nuestra hermana la pastora Wendy y mi hermano Randy no pudieron hacer acto de presencia por causa ajena de su voluntad. La paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.